Desde su lugar habitual, Yonzawa observaba en silencio. Mirar por la ventana era uno de sus hábitos más arraigados. Sentía que al hacerlo, podía desprenderse, aunque fuera por un instante, de una realidad que para él no era más que una rutina monótona y predecible. Sin embargo, algo había empezado a cambiar en los últimos días. Poco a poco, su atención se fue apartando del paisaje exterior y se dirigió hacia la chica sentada a su lado. Una gal tranquila que, inexplicablemente, comenzaba a llamarle la atención. Esa chica era Hacha Kairi, y en el nuevo trimestre escolar, el destino los había colocado en la misma clase. Lo que más le impactaba era la naturalidad con la que se maquillaba frente a todos, sin mostrar la más mínima incomodidad por las miradas que recibía. Eso, sin duda, lo sorprendía. En más de una ocasión, se encontró preguntándose por qué las gals elegían vestirse de forma tan llamativa y si verlas arreglarse no le quitaba, de algún modo, parte de la magia. Aún así, allí estaba Hatia, aplicándose rímel con calma, como si el tiempo no tuviera ningún poder sobre ella. De repente, sin previo aviso, se levantó de su asiento con un gesto decidido. Yonzawa, intrigado, la siguió con la mirada desde su pupitre. Para su sorpresa, ella se acercó, se inclinó ligeramente y dejó su estuche de maquillaje sobre su escritorio, invadiendo por completo su espacio personal. Yonzawa apenas pudo reaccionar. Abrió los ojos de par en par, entre sorprendido e incómodo, y logró murmurar torpemente un vacilante «Adelante». Hatia, en cambio, mantuvo una expresión serena, ni rastro de provocación ni de vergüenza. Sin decir una palabra más, se sentó sobre su escritorio, dándole la espalda, mientras él permanecía rígido, observándole en silencio. Con el paso de los días, esa rutina se volvió un hábito. Cada mañana, Hatia ocupaba ese lugar para maquillarse, aprovechando la luz matinal que entraba por la ventana. Al parecer, desde su propio asiento, la sombra de su cuerpo le dificultaba ver bien sus manos, así que, sin pedir permiso, simplemente se acomodaba donde le resultaba más cómodo. Yonzawa se resignó. Sabía que desde esa posición ya no podía ver el exterior. En su lugar, observaba cómo ella se maquillaba sin preocuparse por el juicio de los demás ni por la estética del momento. Cada día parecía aplicarse más producto alrededor de los ojos con una intensidad que lo hacía preguntarse si ese proceso tenía algún límite. Entonces el profesor entró al aula y pidió a todos que tomaran asiento. Desde su lugar, Yonzawa siguió observando a Hatia. Se preguntaba con cierta curiosidad qué pasaba por la cabeza de esa gal que parecía incapaz de comportarse como el resto. En medio de sus pensamientos, el profesor anunció que por la tarde habría un examen físico. En ese instante, Yonzawa notó un aroma agradable en el aire. Olfateó suavemente. Algo olía realmente bien. Al girarse, comprendió la razón. Hatia había sacado su bento y ya estaba comiendo en plena clase, como si fuera lo más natural del mundo. Masticaba con calma, sin ningún esfuerzo por ocultarlo. Yonzawa no pudo evitar murmurar para sí mismo que de verdad estaba comiendo durante la hora de tutoría. Al observar su comida, pensó que eran solo trozos de carne con huesos. Se preguntó si era Navidad o qué demonios estaría celebrando. Ella intentó cubrir el bento con su libro de texto, aunque era evidente que cualquiera podía verlo. Incluso un hueso sobresalía de su boca mientras seguía masticando con las mejillas infladas. El profesor, al notarlo, la señaló con firmeza y exigió una explicación. Hatia lo miró sin responder, con una mirada intensa, clavando los ojos en él. Desde su asiento, Yonzawa observó cómo el profesor la regañaba mientras ella, con la boca aún llena, le devolvía una mirada cargada de desprecio. Pensó que si ya estaba en la mira del profesor desde el primer día, no podía imaginar cómo esperaba sobrevivir los siguientes 2 años. El profesor, visiblemente molesto, le ordenó que fuera a la sala de profesores después de clase. Hatia apenas reaccionó. Una pequeña gota de sudor recorrió su mejilla, pero no dijo nada. Yonzawa creyó que el regaño la haría sentirse mal. Sin embargo, ella levantó la cabeza con firmeza y sostuvo la mirada del profesor, desafiándolo abiertamente.
Incluso el profesor pareció quedarse congelado por un momento, girando lentamente el rostro hacia ella. Yonzawa, ahora sudando, no podía dejar de pensar en lo increíblemente libre que era Hatia. Cuando llegó la hora del almuerzo, el ambiente en el aula se volvió más relajado. Aún así, un par de compañeros comenzaron a susurrar entre ellos, lanzando miradas furtivas en dirección a Hatia. Decían que había empezado a comer en mitad de la clase, que había mirado al profesor como si quisiera matarlo. Aunque admitían que era bonita, también dejaban claro que daba miedo. Al final concluyeron que quizá lo mejor sería no invitarla a nada. Yonzawa lo comprendió de inmediato. Ya estaban empezando a temerle. Ante la situación, abrió su bolsa de almuerzo y al verla llena de onigiri, pensó que era un buen momento para comer. Sin embargo, en ese instante sintió la mirada de alguien fija sobre él. Hatia lo estaba observando con intensidad. Giró la cabeza, visiblemente nervioso, y preguntó si pasaba algo. Para su sorpresa, ella parecía confundida. Se tocó la barbilla como si fuera él quien se estuviera comportando de forma extraña. Como resultado, Yonzawa no entendía por qué era ella la que se veía sorprendida. Desde sus pupitres, la dirección de su mirada era evidente. Apuntaba directamente a su comida. Fue entonces cuando empezó a sospechar. Tal vez, pensó, como ella ya se había comido toda su comida antes, ahora le interesaba la suya. Su audacia, en cualquier caso, era innegable. Incrédulo, decidió ofrecerle uno de sus onigiri. Pensó que al final toda la situación tenía algo de gracioso y comentó con naturalidad que el onigiri no era gran cosa. Ella lo tomó sin dudar y le dio un mordisco, usando ambas manos, con una expresión de satisfacción que rozaba lo infantil. Yonzawa la observó, ligeramente enrojecido, mientras ella seguía comiendo con gusto, sin mostrar la menor preocupación. En ese momento pensó que Hatia-san realmente vivía el presente al 100%, y que eso, de algún modo, le producía un poco de envidia, aunque nunca querría ser así. Ella se limpió la boca con calma, el rostro relajado y una leve sonrisa en los labios. Luego, con los ojos brillantes y las mejillas ligeramente enrojecidas, lo miró con inocencia. Yonzawa, una vez más, no tenía idea de qué iba a pasar a continuación. Notó de nuevo su mirada. Ella bajó los ojos hacia su propio bento, lo que hizo que Yonzawa se preguntara si iba a tomar eso también. No pudo evitar preguntarse cuánto podía comer realmente esa chica. Así que se volvió hacia ella con una pregunta directa. Le recordó que más tarde tendrían las mediciones físicas y le preguntó si estaba bien comer tanto. Ella pareció sorprendida, pero no apartó la mirada del onigiri de Yonzawa. Y él, sin pensarlo demasiado, comentó que probablemente se lo daría de todos modos. Hatia permaneció completamente inmóvil, con un poco de saliva escapándose de su boca mientras saboreaba el onigiri que aún sostenía. Para Yonzawa, aquello fue revelador. Siempre había tenido la impresión de que esa chica solo pensaba un segundo por delante, sin detenerse jamás a considerar nada más allá de eso. Sin embargo, al seguir observándola con más atención, algo comenzó a cambiar en su percepción. Viéndola así, con esa expresión despreocupada, todo empezó a parecer absurdamente tonto. Hatia siguió comiendo el onigiri de forma torpe, mientras Yonzawa empezaba a pensar que quizá el problema no era ella en absoluto, sino él mismo. El hecho de que hubiera decidido hacía mucho tiempo que la realidad era aburrida. Entonces llegó a una conclusión incómoda. Era tan tonto como ella. Y para empeorar las cosas, ni siquiera había comido su propio almuerzo. El tiempo pasó sin que se diera cuenta y ya era por la tarde. En el aula, el profesor estaba al frente repartiendo hojas, explicando que estaba devolviendo los resultados del examen físico. El ambiente era el de siempre, hasta que llamó a Hatia para que pasara al frente. Ella se levantó y caminó hacia el profesor. Mientras tanto, el resto de los estudiantes seguía con lo suyo. Sin embargo, cuando recibió el examen, Hatia bajó la cabeza. Su rostro quedó oculto por el cabello y su cuerpo se tensó de manera evidente. Yonzawa lo notó de inmediato.
Al observarla, sintió que algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero estaba seguro de que algo iba mal. Sin previo aviso, Hacha salió corriendo del aula por la puerta trasera. El profesor reaccionó demasiado tarde y le gritó que se detuviera, preguntándole a dónde iba, pero ella ya había desaparecido por el pasillo. Yonezawa sintió una extraña presión en el pecho. No entendía qué era esa sensación, pero estaba ahí, creciendo. Apretó los labios y apartó la mirada, intentando convencerse de que no tenía nada que ver con él, de que no era su problema, de que no había razón para preocuparse por la chica que se sentaba a su lado. Se lo repitió una y otra vez hasta casi creérselo. Pero los recuerdos no lo dejaban en paz. Las imágenes de Hacha comiendo volvían a su mente, mostrando su rostro con las mejillas infladas una y otra vez. Bajó la mirada, dudando, atrapado entre lo que pensaba y lo que sentía. Antes de darse cuenta, ya se estaba levantando de su asiento. Sin pensarlo demasiado, Yonezawa dijo que iba a ver cómo estaba Hacha. El profesor, algo sorprendido por la iniciativa, apenas logró responder con un nervioso «está bien», mientras el estudiante ya se dirigía rápidamente hacia la puerta. Corrió por el pasillo de la escuela con el recuerdo aún vívido en su mente. La imagen de Hacha, tal como había estado apenas unos minutos antes, se repetía una y otra vez. Aunque normalmente actuaba a su propio ritmo, esta vez su comportamiento era sin duda extrañamente distinto. A lo lejos la vio entrar en otra zona del edificio. Estaba completamente seguro de que era ella. Supuso que probablemente se dirigía a la azotea, y en efecto, allí fue donde la encontró. Hatia estaba levantándose el suéter, dejando al descubierto su estómago. En ese momento los nervios se apoderaron de Yonezawa. En su mente solo podía pensar en su vientre. La observó confundido mientras ella presionaba su abdomen con ambas manos. Desde otro ángulo, la imagen se volvió aún más clara. Su estómago se comprimía ligeramente mientras la tela de la ropa se estiraba al límite. Luego, Hatia volvió a presionar, esta vez con más fuerza. Finalmente su vientre regresó poco a poco a su forma natural. Ella sonrió, con los ojos cerrados, como si todo aquello no fuera más que un juego tonto. En ese instante, Yonezawa entendió que realmente estaba jugando. Sin embargo, de pronto, Hatia pareció volver en sí, como si se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Murmuró que había regresado. Su rostro cambió, mostrando un claro malestar. Bajó la cabeza y su expresión se volvió apagada, sin vida. Entonces Yonezawa lo comprendió. Estaba llorando. Aún nervioso, se llevó una mano a la boca mientras la observaba en silencio. Hatia levantó el rostro apenas un poco, y en ese preciso instante sus miradas se cruzaron. Ese breve momento lo dejó completamente paralizado. Sabía con certeza que se habían mirado directamente a los ojos. Ella reaccionó de inmediato, se giró bruscamente, con el rostro ardiendo de vergüenza y una irritación evidente. Yonezawa, por su parte, cubrió parcialmente su propio rostro con una mano, como si intentara volverse invisible. Se repetía a sí mismo que no había hecho nada, que ni siquiera estaba mirando su estómago ni nada parecido. Entonces Hatia alzó la mano con fuerza como si fuera a decir algo. Se acercó a él con determinación, inclinando el rostro hacia el suyo, con las mejillas sonrojadas y una expresión intensa que dejaba clara la seriedad del momento. Con firmeza, declaró que lo que acababa de pasar era un secreto. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y se alejó apresuradamente, como si escapara. Yonezawa intentó detenerla con una palabra, pero ya era demasiado tarde. Se quedó allí de pie, confundido, sin entender nada de lo que acababa de suceder. Desde afuera, el edificio de la escuela se veía igual que siempre, con un reloj marcando el paso del tiempo de forma indiferente. Sin embargo, en su mente todo se sentía distinto. Sabía que lo que acababa de presenciar lo había afectado de alguna manera profunda. Más tarde, cuando regresó al aula, el profesor lo esperaba con una expresión claramente molesta, apoyado en el escritorio. Yonezawa entró sin decir una palabra y se sentó.
Desde su pupitre, su mirada se dirigió instintivamente hacia la ventana. Siempre le había gustado mirar afuera. Le hacía sentir que podía despejar la mente, escapar, aunque fuera por un instante, de una realidad que le resultaba tan aburrida. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Levantó la vista y la vio. Hatia estaba apoyada en su escritorio, con las manos en las mejillas, ronrojada, mirándolo fijamente. Fue entonces cuando pensó que tal vez, solo tal vez, debería empezar a mirar más dentro del aula. A partir de ese momento, los días que antes se sentían todos iguales comenzaron poco a poco a llenarse de algo de color. Mientras tanto, el profesor pasaba lista y revisaba la tarea. En un momento llamó a Yonezawa por su nombre. Yonezawa levantó la vista lentamente. Su cabeza seguía llena de pensamientos. Se sentía abrumado por el impacto del día anterior. Irritado, el profesor le preguntó si no había dormido bien. Yonezawa se disculpó, ligeramente avergonzado. El profesor no insistió más y simplemente le pidió que leyera la página 17 del libro de texto. Yonezawa se quedó sentado con el libro abierto frente a él, pero era completamente incapaz de concentrarse. Su mente parecía estar en otro lugar. Las imágenes del día anterior seguían vívidas. Aunque Hatia no había dado mucha importancia a lo ocurrido, él no podía evitar pensar que definitivamente había sido extraño. De hecho, incluso dudaba de que ella supiera realmente quién era él. Parecía poco probable que de verdad lo reconociera. Tal vez en realidad ni siquiera se había fijado en él hasta ese momento. Cuando terminó la clase, Yonezawa salió del aula. Como en muchos días recientes, no había logrado concentrarse. Sentía la necesidad de hacer algo para recuperar el enfoque, así que decidió quedarse a estudiar un poco antes de irse a casa. Como primer paso, pensó en pasar por una cafetería, con la esperanza de comer algo y despejar la mente. Sin embargo, en cuanto entró al lugar, lo que vio lo dejó completamente paralizado. Allí, sentada en una mesa, estaba Hatia, comiendo otra vez. No pudo evitar detenerse y mirarla fijamente, preguntándose con incredulidad si de verdad estaba comiendo camarones empanizados después de clases. En ese momento, una camarera se le acercó y amablemente le preguntó si deseaba pedir algo. Yonezawa, que se había quedado justo al lado de la mesa de Hatia, respondió con evidente nerviosismo. Murmuró unas pocas palabras, sin saber bien qué decir. Al final, ambos terminaron sentándose en mesas separadas. Mientras revisaba el menú, Yonezawa sintió una mirada fija sobre él. Cuando levantó la vista brevemente, notó que ella lo observaba en silencio. Intentando mantener la compostura, levantó la mano para llamar a la camarera y pidió algo. La tensión en el ambiente era inconfundible. La situación era, sin duda, incómoda. Tratando de distraerse, volvió a leer el menú, evitando prestarle demasiada atención. Sin pensarlo mucho, pidió una gelatina de café. No quería molestarla, solo necesitaba un poco de azúcar para estudiar. Su plan era simple, estudiar 1 hora y luego irse a casa. Sin embargo, pronto sintió una mirada intensa atravesándolo. Hatia lo estaba mirando directamente desde su mesa. Cuando se dio cuenta de que él lo había notado, dejó escapar un leve sonido y tragó saliva con dificultad. Fue entonces cuando Yonezawa entendió lo que estaba pasando. Ella estaba minando su gelatina de café. Tomó una cucharada y se la llevó a la boca, intentando convencerse de que el azúcar era necesario para estudiar. Pero Hatia no dejaba de mirarlo. Seguía tragando saliva una y otra vez, su cuerpo rígido. En ese momento, Yonezawa comenzó a sentir miedo. Su reacción parecía demasiado intensa. El sonido constante y húmedo de Hatia al tragar se volvió exagerado, casi tangible, como si invadiera el espacio entre ellos. Para él era imposible de ignorar. En su mente surgió un pensamiento claro y molesto. Se recordó a sí mismo que ambos todavía llevaban el uniforme escolar, lo que hacía que toda la situación fuera aún más inapropiada.
Además, de manera involuntaria, se encontró comparando ese sonido con el de alguien bebiendo cerveza directamente de una jarra. Al mismo tiempo, se dio cuenta de otra cosa. Hattia ni siquiera parecía ser consciente de lo que estaba haciendo. Era evidente que estaba luchando contra su deseo de comer. Yonsawa la observó con seriedad mientras una fina gota de sudor comenzaba a recorrer su rostro. Fue entonces cuando llegó a una conclusión decisiva. El único que podía poner fin a esa situación era él. Con determinación, se acercó a Hatcha y le dijo que abriera la boca. Ella reaccionó sorprendida, sin comprender del todo lo que ocurría. Justo entonces la cuchara entró suavemente en su boca. Al tragar, dejó escapar un suspiro casi inaudible. Examinando despacio, su expresión comenzó a cambiar. Poco a poco, su rostro se relajó, adoptando una apariencia tranquila y feliz, mientras apoyaba las manos en las mejillas con visible satisfacción. Al verla así, Yonsawa sintió un inesperado alivio. Por suerte, se había calmado. La gelatina de café, todavía casi intacta, permanecía sobre la mesa. Yonsawa la miró y, con un gesto tranquilo, le indicó que, si le gustaba, podía terminarla. Luego dejó algo de dinero en un vaso cercano, tomó su mochila y se levantó, diciendo simplemente que ya se iba. Mientras se alejaba, pensó, no sin resignación, que no podría estudiar en absoluto de esa manera. Sin embargo, justo en ese momento, sintió que alguien le agarró el brazo. Era Hatcha. Ella lo miró con una expresión sincera y le agradeció por la comida. El rostro de Yonsawa se rongojó ligeramente. En su interior surgió un pensamiento claro. Ella se había acordado de él. Algún tiempo después, la escena cambió al campo deportivo. El profesor anunció que ese día realizarían la prueba de aptitud física, comenzando con el lanzamiento de balón medicinal para las chicas. Hatcha, ya vestida con su ropa deportiva, sostenía el balón entre las manos. Desde la distancia, Yonsawa la observaba en silencio, preguntándose si sería buena en los deportes. Finalmente, Hatcha lanzó el balón con fuerza. Sin embargo, tras una breve pausa, el profesor declaró con neutralidad que la distancia era 0. Al ver ese resultado, Yonsawa pensó que Hatcha era completamente inútil. Por su parte, Hoya se llevó una mano a la cabeza con expresión confundida. Justo entonces, otra compañera anunció que la siguiente prueba sería la de fuerza de agarre. Yonsawa reflexionó que, dada la presencia imponente de Hatcha, su fuerza debería ser considerable. Sin embargo, cuando la vio apretar el dispositivo con gran esfuerzo, el indicador apenas marcó 12 kilogramos. Ante eso, Yonsawa concluyó que realmente era débil. Se ajustó las gafas, sudando un poco, y anticipó que la siguiente prueba sería la de flexibilidad. Cuando Hatcha intentó estirarse, solo logró alcanzar 2 centímetros, lo que llevó a Yonsawa a pensar que era sorprendentemente rígida. La observó en silencio, preguntándose si en realidad simplemente era mala para los deportes en general. Poco después, el profesor anunció el inicio de la carrera de ida y vuelta. Mientras tanto, Yonsawa observaba con una actitud esperanzada, pensando que al menos en la parte de correr podría mostrar un mejor desempeño. Cuando sonó la señal, Hatcha arrancó con determinación. Sin embargo, mientras corría, su vientre era claramente visible, algo imposible de ocultar. Yonsawa la observó con seriedad, manteniendo la mirada al frente. De repente, Hatcha tropezó torpemente en la pista y se desplomó como si toda su fuerza la hubiera abandonado. Justo en ese instante, una pelota salió volando hacia él y alguien gritó para advertirle. Antes de que pudiera reaccionar, la pelota lo golpeó directamente en la cara. Uno de sus amigos gritó y mientras Yonsawa se cubría el rostro, avergonzado, lo regañaron por estar tan distraído. Y otro comentario siguió en tono burlón, sugiriendo que había estado mirando demasiado a Hatcha. Yonsawa lo negó de forma torpe, pensando que no era así. La conversación cambió cuando uno de los chicos dijo: «Hablando de Harus, Yusuki era más su tipo». Yonsawa repitió el nombre con curiosidad
y ellos señalaron a la chica que estaba al lado de Hachia. Un grupo de estudiantes se había reunido alrededor de una figura tirada en el suelo, extendida de manera dramática, como si se hubiera derramado allí. Al verla, Yonzawa se preguntó si se estaba derritiendo, pero al reconocerla, se dio cuenta de que era Hachia. Estaba tendida en el suelo con una expresión exhausta. Yonzawa dedujo que probablemente se había quedado sin energía por el hambre. A su alrededor, algunos estudiantes susurraban que había perdido el interés y simplemente había decidido tumbarse, calificando su comportamiento de arrogante. Otros comentaban que la situación era un poco incómoda. Entonces intervino de manera natural una chica bonita y segura de sí misma, explicando que no había de qué preocuparse, que ese tipo de cosas le pasaban a menudo. Aún así, Yonzawa seguía preguntándose si eso era realmente cierto. Al notar la escena, el profesor de educación física reaccionó alarmado, haciendo gestos y preguntando qué estaba ocurriendo. Incluso considerando la posibilidad de que estuviera enferma, ordenó de inmediato que alguien la llevara a la enfermería. Fue entonces cuando otro estudiante sugirió que Yonzawa fuera quien ayudara. Desde el fondo, Yonzawa protestó, pero el profesor ya había tomado la decisión y le asignó la tarea, ordenando al resto de la clase que regresara. En silencio, con una gota de sudor deslizándose por su rostro, Yonzawa se acercó a Hachia y expresó su preocupación. Ella respondió levantando débilmente las manos del suelo, como pidiendo ayuda. Estaba tendida boca arriba, con los brazos extendidos hacia él, la expresión vacía, las mejillas sonrojadas y los ojos vidriosos. Apenas reaccionaba. Yonzawa la observó nervioso y sudando, dándose cuenta de que tendría que levantarla él solo. Sin embargo, Hachia permanecía inmóvil con los brazos abiertos y la mirada desenfocada. Al ver que nadie la ayudaba a sentarse, comenzó a moverse por su cuenta, soltando pequeños sonidos de esfuerzo. Yonzawa finalmente comprendió la situación y se acercó más. Tomó sus manos y la levantó con gran esfuerzo. Aún así, Hachia apenas reaccionó. Yonzawa sintió cómo todo su peso caía sobre él y no pudo evitar sospechar, muy en el fondo, que tal vez ella solo quería que la mimaran.